organizadores de estas jornadas por haber considerado interesante que yo hable de los juegos de bolos tradicionales en Castilla y León, un patrimonio cultural inmaterial que es un verdadero tesoro que tenemos en esta comunidad y que hay que proteger. Bueno, mis primeros recuerdos de los bolos, aquí vemos un niño jugando a los bolos, yo era bastante más pequeño que este niño, cuando los juncos que había en el jugabolos, donde yo practicaba los bolos, cuando era prácticamente me cubrían, y yo veía a los niños mayores cómo hacían cantar a los bolos, o sea que los bolos cantaban, los bolos triscaban. O sea, mi primer recuerdo de los bolos en realidad es un recuerdo musical, es uno de los recuerdos más antiguos que tengo. Y ya la pasión por los bolos no me abandonó prácticamente en toda la vida. Y entonces he conocido todas sus vicisitudes, desde el auge de la efervescencia de finales de los años 70 y principios de los 80, hasta su lánguida decadencia, y siendo consciente de lo complicado que es muchas veces convertir un juego en un deporte rural si no se sabe hacer con la sensibilidad conveniente, ¿no? Que muchas veces la rigidez de los deportes pues cohíbe la práctica del juego. Bueno, mi juego en realidad está en el norte de la provincia de Burgos, en la comarca de las Merindades, y modernamente, desde el año 71, en que se convierte como un deporte rural, se denomina como bolos tres tablones. Ahí vemos una bola y 9 bolos que se plantan sobre 3 tablones que más adelante comentaré. Yo aquí lo que quiero reflejar que más que docente investigador, en realidad yo soy un jugador de bolos, y esa ha sido realmente la pasión durante toda mi vida. Pero al comprobar cómo los juegos iban decayendo, cómo la transmisión de padres a hijos o las generaciones se iba perdiendo la transmisión oral, que no había prácticamente nada escrito, pues me dio por empezar a recopilar datos sobre las prácticas antiguas, y eso fue el motivo de que abriera una página web en la que volcaba información de todo tipo. Entonces ahí comenzó mi labor de docente, sobre todo enseñando fundamentalmente a los niños más pequeños, tanto niños como niñas, aunque y me di cuenta perfectamente cómo los niños son muy receptivos a los bolos, y es muy, muy difícil de encontrar un niño o una niña que no le guste jugar a los bolos. Y luego el aprendizaje es muy importante, como la frase famosa esta de Séneca, ¿no? Docendo discimus, o sea, realmente enseñando aprendemos, y yo he aprendido mucho con los niños. Y no solamente he enseñado a los niños, sino que también he enseñado bastante a las mujeres. ¿Por qué? Porque los bolos tradicionalmente que practicamos nosotros eran por tradición masculinos. Las mujeres no juegan a los bolos. Pero las mujeres tienen tan buena puntería como pueden tener los hombres. Lo único que no tienen es la fuerza, pero bueno, jugando con las distancias es algo que, y ver jugar a los hombres y ver jugar a las mujeres, las que juegan bien, pues es igual de atractivo. Y vamos a poner un par de ejemplos. ¿Quién está apuntando las puntuaciones? Bueno, este es un campeonato tradicional que organicé en un pueblo que se llama La Parte de Sotoscueva, en el norte de Burgos, en las Merindades, y ya veis cómo son 3 cureñas de madera, 9 bolos que se plantan sobre ella, y ya veis que los niños desde tan pequeñitos, y sobre todo si tienen un público que les aprecia, ya veis cómo el niño saltaba, ¿no? Eso fue uno de los campeonatos que yo he organizado. Y luego aquí vais a ver otro de mujeres, para que veáis también cómo juegan, otro campeonato en el que participé en la organización. Bueno, esto es en Entrambos-Ríos, esto es una bolera del siglo XIX. La estructura es del siglo XIX, aunque luego los añadidos de la base son posteriores. Pero ya veis cómo juegan las mujeres y cómo es realmente atractivo verlas jugar. Tiran desde una distancia más corta, lógicamente. Bueno, yo lo que vi que era fundamental es, a través de los cursos y campeonatos,
fundamentalmente a ejercer una labor dinamizadora. Y entonces yo he organizado cursos de perfeccionamiento, de aprendizaje, con el objetivo de enseñar, porque hay muchos niños que hoy en día pues, no saben jugar porque se ha perdido ya muchas veces la tradición en los padres. Los abuelos juegan, pero ya han dejado de jugar, se dedican a otros menesteres y no han hecho esa labor de transmitir la cultura. Antiguamente no se enseñaba, la gente aprendía unos de otros, pero con el surgimiento de nuevos deportes, si no se incentiva a los niños, pues al final dejan de jugar. ¿Por qué? Porque hay que hacerles unas bolas, las bolas es un material artesanal que hay que tallar, hay que trabajar sobre ello. Y es mucho más fácil soldarles a los niños una pelota y que jueguen con ella y olvidarse de ellos. O sea, el motivo de que realmente no jueguen los niños a los bolos hoy en día no es culpa de ellos, sino que es culpa de los adultos. Entonces, este tipo de campeonatos, yo he hecho campeonatos sobre todo transversales, o sea, por categorías de hombres, mujeres, de diversos tipos. También es importante sobre todo el tema de la investigación y la difusión. Entonces, a través de los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, pues me he prodigado hasta cierto punto. Y luego, pues, he publicado bastantes cosas en la página web que luego más adelante, si da tiempo, comentaremos. Bueno, yo una vez que creé esa página, pues se me ocurrió que yo creía que era interesante obtener un refrendo institucional, ¿no? Entonces hice una solicitud BIC a la Consejería de Cultura, con la intención de que no solamente mi modalidad, sino todas las que hay en la Comunidad de Castilla y León, tanto las modalidades masculinas como femeninas, pues tuvieran esa consideración, porque todas, independientemente del estudio que se haya hecho sobre ellas, todas son igualmente importantes. Entonces, hace un año más o menos, pues desde la Dirección General de Patrimonio se me encargó que hiciera un estudio sobre esas modalidades y, bueno, más o menos he inventariado he recopilado como unas 32 modalidades, pero sabiendo que hay muchísimas más, ¿no? Porque cada pueblo prácticamente tiene su variedad, lo que hemos comentado en otras ocasiones. Bueno, voy a hablar un poquito sobre los orígenes de los bolos, porque sobre esto hay muchas teorías, ¿no? Hay muchas teorías y siempre se busca un origen, a veces hasta mítico, ¿no? Pero en realidad el origen de los bolos es, yo, en mi opinión, ¿no? Que es un tema tan ancestral que es algo como lanzar un trozo de madera sobre otro que se halla en la distancia como un mero ejercicio de puntería o precisión o también de fuerza, ¿no? Y o sea que el origen te puedes ir hasta la prehistoria si quieres, ¿no? Pero hay una de las teorías que voy a comentar simplemente es la teoría esta egipcia, ¿no? Que aquí vemos un cuadro orientalista, ¿no? Que ahí vemos al fondo la pirámide de Keops, en la llanura de Giza, ¿no? Detrás del Nilo, una pirámide que se construyó en el Imperio Antiguo. Bueno, pues de época predinástica, antes del Imperio Antiguo, en la cultura de Nakada, ahí vemos a Flinders Petrie, un eminente arqueólogo británico. A finales del siglo XIX, Nakada es una población que está en la ribera del Nilo, en la zona del Fayum. Entonces, en una de las excavaciones, en una de las tumbas que excavó, encontró esta serie de dibujos que la represento aquí, que no sé si se ve bien el puntero. ¿Está activado o no está activado? Creo que no está activado el puntero. Bueno, pues encontró una serie de 9 piezas de alabastro que en la parte baja estaban biseladas. Y luego encontró 3 piezas de mármol, 2 del mismo tamaño y una más alargada, y luego 4 bolas de pórfido. Y entonces la tumba estaba saqueada, o sea, no se encontró esas piezas y pensó que podría tratarse de un tipo de juego de bolos. Estamos hablando de la cultura nakada del 3500 al 3200 a.C., en el cual podían poner perfectamente un trilito para dificultar el juego. Bueno, es una teoría, pero es una pura especulación, pero para que nos demos cuenta cómo es algo muy primitivo que ha podido surgir en las culturas más diversas. Luego, sobre el origen de los bolos, pues bueno, hay teorías celtas, hay teorías de origen romano, origen griego, incluso los monasterios medievales centroeuropeos a la caída del Imperio Romano, hay teorías de las más diversas. Pero quizá lo más interesante sea seguir un poco el tema de la etimología, ¿no? Hay una palabra que es la palabra birlo, que viene del bajo latín, y si os fijáis en la segunda y la cuarta acepción de la Real Academia, vemos que es una palabra desusada como sinónimo de birlos. Y si vemos un poco el mapa de los juegos de bolos en Europa, pues vemos, por ejemplo, que en Sicilia, tenemos cerca del estrecho de Messina, tenemos el virilo parato. El virilo parato
Pero luego más al norte, en Italia, en la zona del Piamonte, cerca al sur de Turín, están los Virilli de Farigliani. Y aquí en España, pues esta fotografía que veis aquí, pues son los birlos de Rubielos de Mora, en Teruel. Y el nombre de birlos, pues también en Galicia se le denomina, ¿no? Se denomina a los bolos, se le denomina como birlos a veces. Entonces vemos que tanto desde Galicia a Sicilia, esa palabra, esa misma etimología de birlo, pues pervive. Luego de la palabra birlo viene el verbo birlar. El verbo birlar es curioso porque en diversas modalidades de bolos de aquí de Castilla y León se utiliza como la segunda tirada. Hay una primera tirada que siempre se hace y luego la tirada de vuelta. La tirada de vuelta es la tirada de birlar. Lo tenemos en el bolo leonés o los bolos tres tablones que yo practico. Bueno, vamos en cuanto a la denominación, que podemos hablar de los juegos de bolos, lo podemos considerar como un juego, un deporte tradicional con gran arraigo a la cultura. Aquí vemos la práctica de una modalidad de juego de bolos, ¿no? La bolera está en el centro del pueblo, la gente arremolinada en torno al jugador, la iglesia detrás. Es lo típico, los pueblos pequeñitos del norte de las merindades, en el norte de Burgos, pues era algo fundamental, ¿no? La iglesia, la bolera en el centro del pueblo, era algo esencial. O sea que es algo, un gran arraigo cultural, tradicionalmente. Se ha perdido en muchos pueblos. Aunque las boleras perviven. Muchas de ellas lamentablemente destrozadas. En cuanto a los términos, pues hoy en día se utiliza mucho lo de bolo. O sea, quiero resaltar aquí que muchas personas hablan de ¿a qué bolo juegas? No, es que nadie juega al bolo. Nadie, absolutamente nadie juega. Todo el mundo juega a los bolos. Es decir, la palabra que se utiliza es plural. Lo que pasa es que esa denominación que se utiliza como bolo leonés, bolo palentino, bolo ribereño, es una denominación moderna que se emplea porque una idea que tuvo en un momento, no sé quién exactamente, para dar a entender que somos una gran familia y individualizar cada modalidad, ¿no? Pero bueno, no es una cosa que suene bien, decir que juegas al bolo. Todo el mundo juega a los bolos. Es una denominación moderna. Y en cuanto al ámbito territorial, aquí están marcadas las 32 modalidades que más o menos he recopilado, ¿no? En todo Castilla y León. Pues donde más se juega son en las provincias norteñas, tanto en León, como en Palencia, como en Burgos. Y son modalidades eminentemente masculinas. Y también se juega bastante en las provincias del sur, como Segovia y Soria. Y es curioso porque en estas dos provincias las que juegan a los bolos fundamentalmente son las mujeres. Es curioso. Luego el ámbito temporal de los bolos, pues normalmente se jugaba cuando hacía buen tiempo. En la primavera era cuando se empezaba a jugar y luego las romerías, bueno, lo habitual, ¿no? En el tiempo de verano, cuando las labores del campo lo permitían, pues era muy normal jugar después de misa. Siempre se respetaba el horario de misa, ¿no? Porque antiguamente. Pero había unas modalidades, por ejemplo las femeninas, que algunas en concreto que solo se practicaban en fiestas determinadas. Había algunas por Santa Águeda o en tiempos de Cuaresma. Aunque bien es cierto que hay boleras cubiertas que conservamos, algunas muy antiguas, estas son del norte de Burgos, está la bolera de San Pelayo, la bolera de Virtus a la derecha y la de abajo a la izquierda, la de Entramborríos, que es del siglo XIX, lo que nos hace pensar que se juega también durante todo el año. Estas boleras cubiertas, muchas de ellas que luego han sido reutilizadas como pajares y para otro tipo de usos, almacenes de herramientas. En cuanto a la documentación sobre la documentación donde las palabras más antiguas sobre los bolos que podemos encontrar en castellano, primero en la península ibérica, quizá uno de los documentos más antiguos que nos habla de la península ibérica, que aparece en el archivo de Contos Navarro, es hacia 1384, en concreto. Carlos II compra unas birrias ya decimos que deriva como birlo, ¿no? Es un sinónimo de borlos, ¿no? Ahí nos aparece en 1380, en Navarra. Pero aquí en Castilla, en la zona de Castilla y León, tenemos este documento que aparece en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid, que es una ejecutoria de un pleito litigado por Juan de Tejada, que es un vecino de Puente Arenas, en Burgos, en la merindad de Valdivielso. Curiosamente, un litigio que se produce junto a un puente al lado del río Ebro, donde curiosamente sigue habiendo hoy en día una bolera. Entonces ahí aparece la palabra birlos, esto es lo que decimos, que ahí está ahí reflejada.
Y luego en la documentación pues encontramos que en 1550, pocos años después, esto es de 1530, ¿no? Que es quizá lo más antiguo que he localizado, pero seguramente habrá mayor documentación. Pocos años después, en 1530, está la ejecutoria de un pleito criminal litigada por dos vecinos de Ponferrada contra otros dos de la misma localidad, porque dicen textualmente que les habían lanzado nada menos y nada más que una pedrada para evitar que ganasen el juego de bolos. Esto estamos hablando del año 1550, ¿no? Y bueno, parece claro que lo de los bolos, tanto en el siglo XVI como XVII, era una actividad muy difundida. Así, Francisco de Alcocer, por ejemplo, su Tratado del Juego, que fue impreso en Salamanca en 1559, nos habla de los bolos como uno de los juegos para el placer y para ejercitar la fuerza. Bueno, también sabemos que son numerosas las referencias literarias, sobre todo entre los autores del siglo de oro, ¿no? Como Quevedo, Calderón de la Barca, Ruiz de Alarcón o Cervantes. Bueno, pero no solamente el pueblo jugaba, sino personas de toda condición. O sea, tenemos en los estatutos de la Universidad de Salamanca de 1561, pues a los estudiantes podían jugar a los bolos los días de fiesta, después del mediodía, pero no podían apostar más de medio real. Eso aparece en los estatutos. Y también el clero, o sea, no, el clero también jugaba, ¿no? Tenemos un documento de 1594 en San Miguel de Escalada, se juegan 2 azumbres de vino entre 2 parejas de buenos jugadores. Uno de ellos es un vicario, ¿no? Entonces se busca un buen compañero. Pero el vicario acusa, al perder la partida, acusa a su compañero de que quizás se ha dejado ganar. O sea, entonces, bueno, finalmente el prior toma cartas en el asunto y condena al vicario a no jugar más a los bolos con sus feligreses y a celebrar 3 misas por las intenciones del pueblo, ¿no? También tenemos en el monasterio cisterciense del Valle de Manzanedo, sabemos que en 1610 renuevan su bolera, o sea que ya antes jugaban, ¿no? Hay una partida sobre ella. Y como no solamente el clero, los estudiantes o el pueblo llano, sino que también las autoridades pues se saltaban sus obligaciones, ¿no? Tenemos en 1611 se impuso una real pena a los regidores de 5 pueblos porque prefirieron retarse a los bolos en el soto de Villarcayo en vez de acudir a la Junta de Castilla la Vieja como era su obligación. Y esta pena se subió a 20 maravedíes en 1640 porque faltaron 3 regidores. O sea que preferían jugar a los bolos que ir a su obligación de la Junta. Es curioso, es curioso. Pero no solamente los hombres jugaban a los bolos, sino que también las mujeres, porque yo el documento más antiguo que he encontrado en el que aparece reflejado que una mujer jugaba a los bolos es de 1727. Y se trata de un pleito de un vecino de Castrojeriz contra su convecina por haber golpeado e injuriado a su esposa, Jerónima Arenas, ¿no? Cuando estaba jugando a los bolos en una era que era de su propiedad. Entonces le metía pleito. Bueno, y de la aridez de estas escuetas palabras, se apartan un poco las leyendas, los cuentos, los dichos, los relatos, ¿no? Sobre los bolos, que rebosan exotismo e imaginación, como este de la Cueva del Oro, que está en los barrancos de Duya, en Ojo Guareña, el monumento natural de Ojo Guareña. Bueno, se decía que en esta recóndita cavidad, que en el corazón de las merindades, los ancianos decían que atesoraban bolas y bolos de oro y se jugaban disputadas partidas nocturnas a la luz de este preciado metal. Yo estoy en estas cuevas y sí que he percibido esa luminiscencia, pero es por otros efectos, no por esos en concreto, ¿no? Bueno, también un halo de misterio envuelve, por ejemplo, cuando nos encontramos con las 7 grandes piedras blancas, ¿no? Que hay cercanas al pueblo de Barbadillo del Mercado, que según la tradición los infantes de Lara habrían arrojado jugando a los bolos desde su castillo. Pero bueno, teniendo en cuenta que se encuentran además de 2 lenguas castellanas del castillo, o sea que fíjate la fuerza que tenían los infantes. Bueno, también se decía a los niños, y eso sí que lo he oído yo, ¿no? Que me lo han contado a mí directamente, como en algunos pueblos de las merindades, como los días de tormenta, cuando había truenos espantosos, pues las madres calmaban a los niños diciendo, no, que es que están jugando los ángeles, están jugando a los bolos, ¿no? Y entonces también decían que a veces jugaban los ángeles y a veces jugaban los ángeles contra los pastores. Los pastores eran como una cosa intermedia entre los hombres y los ángeles. Tenían un estatus especial los pastores porque jugaban arriba a las montañas, ¿no? Y es un juego que lo han practicado mucho los pastores. Bueno, y con nuestras ensoñaciones también nos podemos ir, por ejemplo, al alto curueño, ¿no? Nos podemos ir y podemos hablar entre la ficción y la realidad se mueve la leyenda de la dama de Arintero.
he puesto aquí un cuadro de Delacroix que está en el Louvre para ilustrar, ¿no? Esta dama pues cuenta la leyenda que los padres no tenían hijos varones y entonces esta dama se disfrazó de varón, pues se puso la armadura y luchó en esas refriegas que hubo contra los portugueses en la segunda mitad del siglo XV. Y se dice que su osadía fue descubierta mientras ella echaba una partida de bolos. Entonces, bueno, el cuadro que pongo a la derecha no es en realidad un cuadro, es un mural, una recreación moderna sobre una pared que veis ahí a la derecha, hecha por este artista, Enrique Mateos, y está hecho no en León, donde es la leyenda de Damar Intero, sino que está hecha en Burgos, en el pueblo de Belorados, un pueblo que está al este de la provincia, ¿no? Entonces, curiosamente, porque en Belorado hay una modalidad de bolos femeninos que se llaman los bolos de Belorado. Entonces, aquí han hecho esta recreación moderna de la dama de Arintero. Bueno, una cosa que también es interesante tener en cuenta, que así como la literatura nos aparece abundantemente, y hemos visto datos de la práctica del juego de bolos, sin embargo, en el arte de la pintura no aparece reflejo en esos siglos en España de los bolos. Entonces, pero eso muchas veces la gente no entiende que quiénes ejercían el mecenazgo, ¿no? Aquí el mecenazgo en la pintura pues lo ejercía la Iglesia o lo ejercía la aristocracia y normalmente o representaban temas religiosos del Antiguo o Nuevo Testamento o temas mitológicos, era lo fundamental. Sin embargo, en los Países Bajos había una burguesía muy desarrollada y les gustaba reflejar pues desde kermeses a fiestas de las más diversas, así como no los bolos. Entonces tenemos este cuadro de Jan Steen, que está en el Museo de Arte de Viena, en el cual aparece una partida de bolos. Pero Jan Steen, David Teniers, son representaciones que ha confundido a la gente pensar que los bolos nos vienen de allí, porque aquí en España no, pero ya sabemos que no es así, tiene otros motivos. Aquí en España hasta la pintura costumbrista no lo vamos a ver, hasta la pintura costumbrista del 19-20 no lo vamos a ver en los museos. O sea, aquí tenemos este cuadro de Julio del Val, que pertenece al Museo del Prado, en el cual se representa una partida de bolos. Una partida de bolos que yo he identificado y bueno, que se lo he notificado al Museo del Prado, para que veáis cómo las élites culturales a los bolos le han prestado una institución tan prestigiosa como el Museo del Prado, pues no tenían conocimiento ni de la ubicación ni de qué tipo de bolos, así como hacen estudios de todo tipo, de flores, de lo que sea, de violines, pero de los bolos, pues yo se lo comuniqué hace unos años y bueno, así lo han reflejado en la página web, ¿no? Aquí están jugando una modalidad de juegos que hoy modernamente se denomina como bolo burgalés, que se juega en 30 o 40 kilómetros alrededor de Burgos capital, con ese tipo de bolas. Y el pueblo es Rubena, que se identifica por su iglesia. Luego vamos a hablar un poco dentro de las modalidades, hablando de las que están consideradas como deportes, las que han permanecido como juegos, ¿no? Entonces hay infinitas maneras de jugar, y desde las que están más enraizadas en un pueblo o una pequeña aldea concreta, pero bueno, luego había otras que han querido pues, tener una ansia más de formalizarse como un deporte. Bueno, es una actitud interesante. Hay que tener cuidado con estas cosas de los juegos y los deportes, pero está claro que tienen que convivir. Y lo único que hay que tener, pues como comentaba antes, un poquito de tiento, saber que el deporte no puede poner la bota en el cuello del juego, porque al final se carga el juego, desaparece el juego, y si desaparece el juego, a la larga desaparece también el deporte. Hay 6 modalidades que están reconocidas como deportes autóctonos por la por la Ley 3/2019 de la Actividad Física Deportiva de Castilla y León, que son el bolo burgalés, el bolo palentino, los bolos 3 tablones, he dicho el bolo leonés, ¿no? El bolo leonés, bolo palentino, también llamado bolo llano, los bolos 3 tablones, el bolo burgalés, el bolo ribereño, que es una modalidad de bolo femenino, y el bolo femenino segoviano de Abades, que ha sido reconocido más recientemente en el año 2014. Y como tal aparecen así reconocidas en la Federación Regional de Deportes Autóctonos de Castilla y León, que se creó en 1988. Y luego, además de estas 6 modalidades reconocidas como tal, ¿no? Como hemos dicho aquí en Castilla y León, hay tres de ellas que organizan campeonatos nacionales. ¿Por qué? Porque sus jugadores están extendidos por diversas comunidades de España. Entonces, ¿qué son? El bolo leonés,
los bolos 3 tablones y el pasabolo tablón, porque ellas están adscritas a la Federación Española surgida en 1941. Y bueno, recientemente también se ha escrito el bolo burgalés, y aquí hay un problema de conflicto entre las generaciones, que es una lástima porque tendrían que llevarse un poco mejor, ¿no? Y no hay una conexión que dijéramos que sería la razonable. Luego, en cuanto a la clasificación de modalidades de bolos, pues una clasificación que podemos hacer tradicional, estoy hablando de manera tradicional, es una clasificación por sexos. Entonces hay bolos, había antiguamente bolos específicamente de mujeres, como este de Sandoval de la Reina, un pueblo de Burgos, que son de la comarca de Odra y Pisuerga, y este otro de hombres, por ejemplo, del Valle de Oza, ¿no? Esa es la clasificación más clara. Entonces aquí tenemos en el mapa, este mapa se puede consultar en internet, porque pinchando en cada estrella hay enlaces y es más interesante que verlo aquí. Entonces, dentro de las modalidades femeninas las voy a nombrar porque luego más adelante no me va a dar tiempo por hablar de todas ellas. Entonces tenemos dentro de Burgos, pues tenemos el bolo ribereño, luego el bolo de mujeres en Odra y Pisuerga, los bolos de Belorado, los bolos de Cerezo de Río Tirón, luego el tresbolillo de la Ribera de Arlanza ya desaparecido. En Palencia tenemos los bolos femeninos, en la zona de Cerrato. Luego en Segovia tenemos, aquí abajo lo hemos hablado, los bolos femeninos, o el bolo femenino segoviano de Abades. ¿Ves cómo, bueno, he puesto bolo femenino, ¿no? Que es el nombre correcto, porque aquello de cuando se convierte en deporte, cómo lo individualizan, ¿no? Y luego el resto de modalidades, que hay ciertos estudios sobre ellas, pues están los bolos de Bernardo, los bolos de Fresno de Cantespino, los bolos de Miguel Áñez, los bolos de San Pedro de Gaillos y los bolos de Sebúlcor. Estas todas, aquí en Segovia. Y luego en Soria tenemos los bolos sorianos de mujeres, pero bueno, he englobado con este nombre, pero cada pueblo en Soria juega de una manera determinada, y luego las competiciones que hace la Diputación pues intenta unificar, y es lo que decimos, que cuando unifican, pues muchas veces la gente se pone a jugar simplemente pensando en el concurso que organiza la Diputación y empiezan a dejar de jugar a lo que ellos juegan tradicionalmente, lo cual yo creo que desde mi punto de vista es un error. Y aquí en Zamora están los bolos femeninos de Castroverde del Campo, que también desaparecidos. Luego, en cuanto a los bolos masculinos, pues mira, tenemos en Burgos los bolos tres tablones, el bolo burgalés, el retorno no se mueve muy bien, el pasabolo tablón, los pasabolos a la viga. Luego hay una familia, los que están aquí más abajo son una serie de bolos que pertenecen a una familia específica de bolos de derribo, que son los bolos de 6, que hablaremos más adelante de ellos. O sea que no los voy a comentar aquí, ¿no? Pero luego en Palencia tenemos el bolo palentino, también llamado bolo llano, la media bola. Y en Zamora tenemos los bolos de Droso y los bolos de Villar de Cierro. ¿Por qué? Porque hay ciertos estudios sobre ellos nada más, pero que son pueblos que seguramente en el de al lado pues juegan exactamente igual o algo distinto, ¿no? Y en León tenemos el bolo leonés, que es el más extendido y uno de los más extendidos en toda España, entre otras cosas por la sencillez que es lo sencillo que es montar una bolera de juego leonés, ¿no? Las modalidades de pasabolos son muy complicadas, sin embargo una bolera de bolo leonés la puedes montar prácticamente en cualquier sitio para hacer una exhibición. No tiene esa peligrosidad que puedan tener otras modalidades. Entonces tenemos el bolo leonés, los bolos maragatos, los bolos bercianos, el bolo riañés, o también llamado bola redonda, y luego los pasabolos de la Ciana, que están emparentados claramente con el bolo vaqueiro asturiano. Hay que tener en cuenta que el tema de la división provincial es una cosa relativamente reciente para los orígenes de los bolos, ¿no? O sea que son cosas mucho más primitivas, que se saltan todas las divisiones provinciales que pueda haber, ¿no? Pero bueno, alguna referencia tenemos que tocar. Luego ya he comentado que más adelante hablaremos de estas, porque es una familia muy concreta. Estas son las dos divisiones que se pueden hacer claras en cuanto a los bolos. Una es la de los bolos de derribo y otra son los pasabolos. Los bolos de derribo quiere decir que los bolos se cuentan según los que hayas tirado y se les da un valor. Y sin embargo los pasabolos se cuentan según a la distancia a la que hayas llegado. Se ponen unas rayas, o a veces hay que sobrepasar una viga, incluso unos palos, como el rugby yo he visto. Esas son las clasificaciones otra posible clasificación. Y luego también podemos hablar de clasificaciones en cuanto al tipo de bola. Normalmente los bolos siempre a todos se le llama bola, no tiene por qué ser esférica.
Aquí la división más clara es la de bola de palma y bola de agarradera. Bola de agarradera quiere decir que tiene un agujero para el pulgar y otro agujero para el resto de los dedos, que son los 4 dedos. Esta es una bola de agarradera de mi modalidad, de los bolos de tablones, pero bueno, sirve también para el bolo burgalés, para el pasabolo tablón, para los pasabolos a la vida, para los bolos para diversas modalidades. Es una bola de agarradera. Y luego esta bola, que es media bola en realidad, que la llaman también bola cacha, es una modalidad de bolo leonés, específicamente del bolo leonés, pero ellos lo llaman bola también. Es curioso. Luego también de bola palma, pues tenemos claramente aquí a la izquierda tenemos una bola esférica, que estos son los bolos de Sebúlveda, de Segovia, y aquí tenemos que también lo llaman bola, pero bueno, que puede ser de otras formas, prisma o ovalada. Aquí tenemos los bolos maragatos en Murias de Arrechibaldo, en León, como está tirando en realidad con un prisma rectangular, pero lo llaman bola, está tirando con la bola. Luego está la familia que hemos comentado de los bolos de 6, que voy a pasar un poco más rápido, pero bueno, esencialmente, pues bueno, están los bolillos de Villanueva de Gumiel, están los bolos almantinos, que se juegan en la zona de la Sierra de Francia y algunos otros pueblos. Bueno, se juegan o se jugaban, porque prácticamente están casi desaparecidos. Los bolillos sorianos, están los bolos en Valladolid, los bolos de Tierra de Pinares, en Zamora los mirlos de Castroverde del Campo. Mirlos, como veis, parece así una corrupción de la palabra mirlos, ¿no? Estos también desaparecidos. ¿Y en qué consisten? Pues fundamentalmente son 6 bolos. Aquí, bueno, por ejemplo, en Soria se ponen juntos y se lanza con estas 3 piezas, que reciben diversos nombres según los bolillos, ¿no? En unos sitios le llaman manillas, otros tiraderas, otros macetas. Entonces, lo fundamental es derribar con las 3 tiradas, derribar el máximo número de bolos posibles y dejar siempre uno plantado. Si se derriban todos, se pierde. Nada mejor que ver un ejemplo, que son los bolos. Ahora Rubén ha lanzado 3, ahora 2. Esto va rápido, Orce. El lanzamiento de la manilla. El lanzador ahora es Marcos. Ha lanzado 3, 2 y le ha sobrado una manilla. Bueno, ya habéis visto, ¿no? Lo fundamental. Luego, ahora vamos a hablar un poco de algunas de las modalidades. No vamos a poder hablar de todas porque ya habéis visto que 28, ¿no? Pero de las que tengo más información y bueno, porque el tiempo es limitado. Esta es la modalidad que yo practico, la de bolos 3 tablones. Entonces consiste fundamentalmente en lanzar desde un sitio fijo que se llama CAS, lanzar con una bola tras dar un paso. Entonces la bola tiene que ir rasa, pero el primer bote tiene que atravesar una línea que se llama la línea de morra. Si pega más atrás no vale nada. Entonces tiene que pegar en estos tablones y derribar estos bolos. Cada bolo vale 1, tiene un valor de 1. No se dice un punto, se dice un bolo. 2 bolos, 3 bolos. Y luego tiene que derribar este pequeño que vale 4 y su nombre es o 4 o mico. Entonces, si derriba los 3 más el mico, pues serían 7. Si el mico se le derriba solo, no vale. Y hay que pegar siempre en el tablón. Entonces, este mico se pone en los sitios más variados. Aunque en la modalidad deportiva, los campeonatos de España, por ejemplo, pues se ponen en 2 sitios concretos. Este es el pulgar y al lado opuesto sería la mano. Por eso muchas veces la gente se centra en jugar en estos 2 sitios, cuando en realidad lo puedes jugar donde quieras. Puedes ponerlo aquí y tirar a las curillas laterales y es perfectamente plausible. Esta es la tirada de subida y aquí y luego una vez que tira desde una distancia de 10 metros desde el CAS hasta el primer bolo, hay 10 metros. Y luego esta es la tirada de bajada. Aquí muestra otra bolera cubierta, pero vamos, en la bolera de bajada el CAS es un CAS corrido también, pero de 10 a 10 metros de distancia, la misma distancia. Y para la tirada de bajada no hay un mico, se tira directamente a los bolos. Y entonces, ¿qué pasa? Que el jugador se desplaza según la necesidad que tenga, se desplaza hacia la izquierda, hacia la derecha, según lo que tenga que arriesgar, con la intención de dar estos bolos y mandarlos contra los otros. O sea, se tira a cuatrear. Entonces puedes hacer 3, 4, 5, 6, y que es una jugada muy difícil, y 7, que yo lo he visto una vez en la vida, pero el 90 y tantos % de la gente no lo ha visto. Vamos a ver un ejemplo. De nada. He traído la...
igual, 7. Bueno, ahora vamos a ver el bolo leonés. Es una de las modalidades que comentaba más extendida. Es bastante contraria a cómo es los bolos anteriores. Aquí en este caso la bola no tiene que ir rasa, sino bastante elevada. Entonces se echa suertes y uno pone la mano es un sitio desde que hay que tirar. Y puede oscilar desde 8 metros hasta 18 con respecto al bolo central. Entonces una vez que un equipo ha puesto la mano, el otro planta el miche. Y el miche lo puede poner en esta primera fila, en la segunda o los dos contrarios. También ese miche en los sitios pues se llama mano y pulgar, ¿no? Entonces es curioso porque es una modalidad de bolos de derribo, pero también se puede considerar como bolos de trayectoria, porque la jugada que todo el mundo ansía hacer es hacer un ahorcado. Un ahorcado consiste en que la bola pase por el castro. El castro es el cuadrado formado por los 9 bolos. La bola pasa por el castro y si pasa entre una raya que hay entre el cincón y el miche, el cincón es el bolo que está más próximo siempre al miche. Entonces en el suelo se hace una raya con la curvatura que el jugador considera oportuna. Aquí no se aprecia, ¿no? Si pasa esa raya, pues esa jugada vale 16, o sea que es la jugada que todo el mundo ansía, ¿no? Hombre, si derriba el bolo de medio, pues vale 17, pero ya ahí entra la fortuna incide, ¿no? Entonces todo el mundo tira a hacer a intentar no dar ningún bolo. Es curioso. Hombre, si das el miche vale lo mismo, 16. Pero si esa bola, por ejemplo, tiras ahí directamente y das 3 bolos, pues su valor sería 6 que vale por dejarla en el castro, más los 2 bolos. Sería 8 bolos nada más. Sin embargo, esa jugada sin dar ningún bolo es la que vale 16. Entonces, si la bola sale de este círculo exterior, modernamente, que es la raya de parada, pues esa bola birla lo que hemos comentado antes, ¿no? de birlar, la segunda tirada. Y aquí vemos a la derecha como un jugador está birlando en el polo de cornombre. Hay que tener en cuenta que esta es una modalidad y cada pueblo juega más o menos a su manera, ¿no? Está birlando y a lo mejor en este pueblo todas las bolas se birlaban, ¿no? Está tirando directamente a los bolos en la segunda tirada. Vamos a ver un ejemplo. 6, eso es, 6. Esa 16. Esa 16. La diferencia, ¿os dais cuenta? Por fuera 6, por dentro 16. O tirarle el pequeño. O lo tirara, eso es. Claro, es que Fernando... Esos son 6. Ha pasado raspando. Pero nada, ha sido por poquitín, por poquitín. Fíjate qué bueno, ¿eh? Ahí está. ¿Cómo tira? Muy bien. 6 otra vez. Hace uno nada más. Bueno, esto es una de las cosas que se está haciendo bien desde hace muy poco tiempo, que se está haciendo muy bien entre la Federación de Deportes Autóctonos y la Diputación de León. Están retransmitiendo pues torneos como este, que es un enfrentamiento entre la ciudad y los pueblos. No todos son de pueblos, pero vamos, es una manera de situarlo, pero que lo puede ver en YouTube y son grabaciones de 2 horas. Eso es una manera de visibilizar y entender cómo se juegan los bolos. Porque leyendo un reglamento es que ni yo casi me entero. O sea, a mí me cuesta entender mi reglamento. Bueno, sí lo entiendes, ¿no? Pero al común de los mortales le resulta difícil. Aparte que el vocabulario que hay pues es casi como el de los canteros medievales. Tienes un nombre, una serie de palabras que hay que ser un experto realmente para saberlo. Es una de las cosas que se está haciendo bien, pero me gustaría que la Federación de Deportes Autóctonos pues también lo hiciera con el resto de modalidades. Bueno, tenemos aquí ahora el bolo femenino Segoviano de Abades, que también se ha convertido en una modalidad deportiva pues por el ímpetu con que han tomado esa decisión y porque hay unas prácticas. Entonces, es una modalidad de derribo. Primero se tira con una bola de palma redonda, se tira sobre 9 bolos. El del centro, que es más alto, se le llama Gerardo, aquí se ve mejor, Gerardo, que es el nombre que tiene. Entonces, primero se tira con la bola sobre los bolos, y no hay tirada de birle, no hay tirada de vuelta. Y después de tirar la bola, pues se tira con una especie de bolo que se llama saquibolo. Entonces aquí lo interesante es la originalidad de las voladas, la disposición. Entonces las figuras más normales que se ponen, que es de las voladas, pues son o bien el cuadrado, el triángulo, el rombo y la línea. Pero bueno, puedes jugar hasta pasabolo. O sea que aquí lo importante es que se mantiene la imaginación. Pero al momento que han fijado esas 4 voladas como dentro de lo que es el deporte, pues ¿qué va a pasar? Que el resto seguramente se va a tender a desaparecer, a no practicarse, porque la gente va a intentar ganar el campeonato y se va a especializar en esa jugada. O sea, es un poco lo que decimos que hay que intentar
pues están bien las reglas en determinado momento, pero no hay que perder la esencia del juego. Vamos a ver un poco un ejemplo. Que es más alto y vale más valor cuando se le tira, y también las distancias y sobre todo la forma de ponerlos a la hora de tirarlos. ¿Solo juegan mujeres a los bolos en Abadés? Durante todo el año solo juegan mujeres, excepto el martes de las fiestas, que el ayuntamiento organiza un campeonato entre mujeres contra hombres. Y bueno, el bolo burgalés tiene 5 juegos, que son los llamados 5 juegos reales, de los cuales 4 de ellos se juegan muy cerca de los bolos. Fijaros qué cerca está tirando este jugador. Se tira sobre 9 bolos o sobre 6, y luego tiene una quinta jugada que es de pasabolo, que el autor me parece que está aquí, en este presente, ¿no? Veo aquí un tal Benito Arnaiz. Entonces, aquí vamos a ver la tirada sobre 6. La jugada de Castro. Vamos a ver la tirada sobre 9. Y vamos a ver la de pasabolo. Bueno, el bolo ribereño se juega en la zona de Aranda de Duero, ¿no? Entonces se lanza con una bola de palma desde una distancia bastante considerable, de unos 20 metros, sobre 9 bolos. Y luego se lanza un segundo, este es el primer tiro, ¿no? Y luego el segundo tiro ya es más cerca, a una distancia más cercana, hace unos 5 metros aproximadamente, se tira lateralmente a los bolos. Y aquí lo interesante de esta modalidad es que hay que hacer un número exacto de bolos, 50. Si se pasa, pues hay que volver hacia atrás. Hacer una puntuación de bolos. Hay 2 lugares de tiro de los bolos, uno digamos de lejos, a unos 20 metros, y cada bolo que tiramos vale 4 puntos. Y después la siguiente jugada. Y después la siguiente jugada tiramos en diagonal, desde 5 metros, y cada bolo que tiremos vale 1 punto. Digamos que el juego tiene una estrategia, sobre todo al final del juego, que consiste en que tenemos que llegar exactamente a 50 puntos. Bueno, el bolo palentino, también llamado bolo llano, es bastante parecido a los bolos 3 tablones. Se diferencia sobre todo que ellos tiran directamente sobre tierra, y luego que las bolas y los bolos, como veis, son de un tamaño bastante más considerable. Vamos a ver un ejemplo. Luego están los bolos femeninos de Palencia. Hay una tira de subida sobre 5 bolos con una bola de palma, y luego hay que intentar derribar aquel que está al fondo, que se llama el cura. Y luego desde ahí hay una segunda tirada, que es la que hace esta mujer, directamente a los bolos y dejando el cura ahí. ¿Qué tal le ha ido? Bueno, no muy bien. No ha tirado el cura, menos puntos. 4. No, tampoco. Nada. Lo que no hemos tirado de aquí, a ver si les tiramos de allí. Muy bien. Otros 10. Yo 4, pero bueno, no está mal. ¿Y en total las dos? 22. Demasiado de bien. Luego están los bolos maragatos, que los bolos maragatos engloban diversas modalidades, ¿no? Se tira desde 4 posibles pozas con una bola en forma de prisma. Entonces son 9 bolos que veis aquí, y luego estas 2 cuatras que no están puestas ahora mismo, pero se suele poner una aquí y otra aquí, porque es que hay diversas modalidades. Entonces es una modalidad claramente de pasabolo. Se puede tirar desde la poza, ¿no? Soltando la bola de la mano, y luego otra sin soltarla, aproximándose en velocidad a los bolos. Luego hay una tirada de vuelta que ya no es de pasabolos, sino que es de derribo, y esa se denomina traer los bolos. Vamos a ver. Bueno, están los bolos de mujeres en Odra y Pisuerga, en Burgos. Como veis, la jugadora tira desde muy cerca de los bolos. Son 9 bolos, en este caso con una bola de agarradera. Así como los bolos
palentinos que están muy cerca, de femeninos de Palencia, que están muy cerca, tiran con una bola de palma, aquí con una bola de agarradera. Se tira sobre 9 bolos y luego al final también está el cura. Aquí lo veis, y luego hay una tirada de vuelta. Bueno, los bolos bercianos es otra modalidad de pasabolo, ¿no? Con distintas variantes. Se tira con una bola más o menos redondeada y hay dos tiradas. Se puede tirar a cachete, cogiendo carrerilla, o a braza desde la piedra de tiro. Y sobre 9 bolos colocados en línea o en cuadro. Y también se puede trasbolar, o sea, tirar una tirada de vuelta y que se hace ya directamente una modalidad de derribo, no de pasabolo. Vamos a ver el ejemplo. Es conseguir unificar un poco los criterios de las tres modalidades que tienen reglas muy diferentes unas a otras. Se han unificado un poquito las reglas y el campeón del Bierzo ha tenido que jugar a 3 modalidades: a la fila, al cuadro desde adelante y al cuadro desde atrás. Bueno, el pasabolo tablón es una manera de jugar que está muy emparentada con el 3 tablones, pero que estaban unidos hasta el siglo XIX y luego como que se separaron, ¿no? Y obligaron a unos jugadores, aunque tiene una incorporación que es la carrera, se acerca a un jugador corriendo hasta el tablón y lanza con mucha potencia sobre los bolos. Y los bolos se cuentan según donde hayan llegado. Es una modalidad de pasabolo. Vamos a ver un ejemplo del campeonato de España. Bueno, el bolo riañés es muy parecido, o también llamado de bola redonda, es muy parecido al bolo leonés. Y luego también está emparentado con la cuatreada asturiana o con el bolo palma cántabro. Y esos son 2 bolos y se vuelve a tirar la bola desde donde cayó. Bueno, y Sergio acaba de hacer la jugada máxima, que es un ahorcao, que vale 11 puntos. Si se demuestra que se llega al bolo del medio o a los 2 de las esquinas, se dan 5 puntos, que también es una buena puntuación. Y esos son 4 bolos, tantos como ha derribado. Y luego vamos a ver el pasabolo de la ciana. El pasabolo de la ciana, digamos que el jugador se apoya en la zanca, en una piedra, desde la que lanza sobre 20 bolos. Sobre 20 bolos que están en una losa que la llaman chábana. Tiene un nombre bastante curioso. Luego la bola es más o menos redondeada. Y también hay que sobrepasar un bolo que se llama 4, que está en forma de Y y que se coloca sobre una raya. Luego también, si se puede hacer un segundo lanzamiento que se llama bajar la mano, ¿no? que es lo que hemos comentado en otras modalidades, que es la segunda tirada de vuelta. Vamos a ver el ejemplo. Bueno, ya vamos a ir un poco rápido porque el tiempo acucia. Entonces vamos a ver, hablando un poco del diagnóstico que vamos a hacer de los bolos, pues no es muy... Bueno, están muy bien los museos de bolos. Mira, este museo en concreto es el Museo de Puente Ay, un museo muy coqueto, un pequeñito, de un jugador de bolos que está haciendo recuperaciones de bolos de toda España. Y entonces, pues los museos francamente están bien, pero aquí lo que a mí me interesa es que los bolos se mantengan vivos. Entonces, mantenerlos vivos, tenemos dificultades enormes en Castilla y León. Por una parte tenemos la despoblación, el envejecimiento, luego un claro proceso de aculturación y, por qué no decirlo, una desidia bastante generalizada. Entonces, una de las propuestas que yo considero muy importantes es la de creación de escuelas de bolos específicas en las zonas de origen de estos bolos. O sea, porque lo que no podemos intentar es intentar enseñar todos los bolos en toda la comunidad. Una cosa es tener un conocimiento básico de, como hemos hecho aquí, de las modalidades, pero luego lo que hay que enseñar en las propias zonas de origen son los juegos suyos, que son patrimonio, y no dejarlos perder. Entonces, ¿qué pasa? Que es bastante complicado, porque esto la UNESCO recomienda que lo puedas enseñar como un deporte más, lógicamente, ¿no? Que no se pierda. Pero yo veo que un profesor de educación física que enseña esto, pues es que hay que enseñar al profesor de educación física a enseñar a jugar a los bolos, porque es un conocimiento, es una cultura, es hasta la conservación de la madera, de las bolas, como hemos hablado antes, el lenguaje.
Entonces es fundamental meterlo en las escuelas como un deporte más, pero luego con una especial sensibilidad en el tema cultural. O sea que hace falta un maestro de bolos. Y eso creo yo que es una cosa que se puede hacer específicamente, por lo menos en las modalidades que están más desarrolladas o que aspiran a mantenerlo, pero bueno, en general yo creo que es bueno para todas. Luego, una cosa que yo veo fundamental es la elaboración de una plataforma digital. Una plataforma digital porque estas cosas hay que darles visibilidad. Entonces, bueno, aquí yo he puesto más o menos un boceto de lo que podría ser, pues no sé, un mapa de Castilla y León, y lo ideal es que pinches en cualquiera de estas modalidades y te lleve a hablar directamente, pues lo mismo que se habla, por ejemplo, en la plataforma que yo tengo sobre mi modalidad de bolos 3 tablones, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí tengo un mapa con ubicación de boleras, de manera que tú pinches en cualquiera de estas pestañas y aquí ya está marcada la de Robredo de las Colas. Bueno, pues pinchas y te aparece esta foto que es de 1950. Estas son boleras que realmente, de las cuales tengo fotografías que están vivas, porque no hay nada más triste que ver una bolera vacía. O sea, tengo un mogollón de fotos de boleras vacías, pero no me interesa colocarlas aquí. Entonces hay que tener en cuenta que las merindades tienen cerca de 400 pueblos. Y bueno, hay mucho por hacer. Pero bueno, este tipo de cosas que yo... Estas fotos no las he conseguido yendo yo por cada pueblo, sino que he pedido ayuda a la gente y ha habido gente que ha respondido. No todos los que yo quisiera, lógicamente, porque hay mucha gente que pasa y tiene muy buenas fotos escondidas y guardadas, pero bueno, se consiguen cosas. Otra cosa muy importante, lo que estamos comentando, un catálogo de imágenes antiguas y modernas. Estas cosas las podemos consultar cualquiera de nosotros por internet, porque las tengo subidas a la red, ¿no? De estas fotografías solamente una es mía, una la he hecho yo, el resto me las ha compartido conmigo y con la gente en general, desde fotos antiguas hasta fotos modernas, ya veis, de boleras cubiertas, de boleras descubiertas. Aquí tenemos una romería, bueno, cosas muy interesantes. Luego, otra cosa muy importante son los testimonios orales, el vocabulario, expresiones. Eso yo lo tengo recogido también en la página. Bueno, la labor de un etnógrafo en realidad, ¿no? Que es lo que hay que intentar hacer, pero incitando a la gente a que colabore contigo. O sea, yo he llegado a pedir que, bueno, entrevista a tu abuelo, ¿sabes? Y a ver la grabación. Y hay cosas la gente tiene la timidez propia, ¿no? Lógica, pero yo creo que hay que intentar hacer esto un poco de manera colectiva, porque de manera individual no tienes tiempo, o sea, no puedes hacerlo. Entonces yo aquí tengo grabaciones que están subidas, y aquí tengo desde cuando se jugaban los bolos, por ejemplo, entre los burgaleses emigrados que jugaban entre los chilenos y los argentinos, y fletaron en los años 60 vuelos charter que jugaban desde Santiago de Chile hasta Buenos Aires, cada 2 años. O sea que eso pasaba con gente de Burgos en los años 60 en el Cono Sur. Luego lo fundamental también son los vídeos. Bueno, esto es lo que comentaba un poco de hacer vídeos. Aquí, este vídeo que hice hace unos años de cómo se tornea una bola de madera en Puente Dei, es un detalle, ¿no?, del vídeo, pues ya tiene cerca de 400.000 visualizaciones. Yo creo que eso es importante, ¿no? Ese tipo de difusión. Pero no solamente hacer vídeos de cómo se hace una bola, sino de cómo se juega, cómo es la puntuación, la técnica. Enseñar la técnica del juego de bolos, pues es algo que se puede hacer también a través de los vídeos, porque ayudas a la gente a que practique en su casa. O sea, la técnica del lanzamiento de los juegos, adquirir la coordinación es francamente complicado. Y muchas veces la gente en la bolera casi le da hasta vergüenza, no se atreve a tirar. Y si lo practica en su casa la técnica, luego llega con más confianza, porque ya solamente se tiene que preocupar de apuntar. Cómo se hace una bola, cómo se restaura, y luego también filmar campeonatos de bolos, lo que hemos comentado antes y que estaban haciendo ahí en la Diputación de León. Luego, y es muy importante las redes sociales. Yo a través de esta plataforma de Facebook, también estoy en Twitter, aunque lo tengo ahí abandonado, pues no puedo estar en todos los sitios, en YouTube, pero a través de esta página que tengo un grupo que tengo en Facebook, pues tengo como unos 1.200 seguidores y estoy siempre dinamizando, subiendo fotografías, todo relacionado con bolos, y animo a la gente a que comparta conmigo cosas. Y organizo cursos, o sea que esto es fundamental. Y este tipo de cosas había que hacerlo con todas las modalidades de bolos de Castilla y León. Y estaría bien que hubiera una plataforma digital desde la Junta que agrupara todas.
otra cosa que nos olvidamos es la importancia que puede tener dentro de lo que es el turismo cultural. O sea, estamos hablando ya del tema económico aquí, ¿no? Prácticamente. Yo, no sé, a mí me gusta siempre viajar mucho y me he encontrado cosas muy repetidas en todos los sitios, como ofertas turísticas. Siempre te ofertan en todos los sitios las mismas cosas, que te las puedes ver igual en Túnez, que en Francia, que yo que sé, que en Turquía. Entonces, uno de estos vídeos que yo hice hace unos años, pues llamó la atención de los japoneses y vinieron a filmarnos hace unos años, en 2014, vinieron a filmarnos de la cadena estatal japonesa, la NHK, y nos filmaron, y esto se dio en la televisión estatal japonesa para un público posible de 120 millones de personas. Ese tipo de cosas seguramente pues son atractivas, que luego ayuda igual a los visitantes a venir aquí y ver algo singular, porque ver una partida de bolos en un pueblo donde están, es una cosa que el turista que llega, alguno que tiene la suerte de verlo, pues se queda realmente asombrado, porque está muy bien que vamos a ver monumentos siempre, todo ese tipo de cosas, las catedrales, está estupendo, pero el patrimonio inmaterial, tener la suerte de acudir a una representación popular, pues es algo, una experiencia única que se lleva a la gente, y eso no lo potenciamos nada en absoluto. Y luego, ya para terminar, que me estoy pasando del tiempo, para terminar me gustaría, yo hace tiempo hice este mapa de juegos de bolos tradicionales en Europa, donde más o menos están recogidas más de 130 modalidades tradicionales de bolos, todas con un nexo común, que es la tradición, ¿no? Entonces hay un nexo paneuropeo, o sea que es una cosa muy, muy importante, ¿no? Y entonces a mí me gustaría que en su conjunto los juegos de bolos tradicionales en Europa sean reconocidos en la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad. Y yo creo que es una cosa importante y que la Junta podría apoyar a que esto se lograse. Y nada más, eso es todo. Muchas gracias.